Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Estamos en su programa por el cuidado de la creación del movimiento Laudato Si Toluca. Y le damos la más cordial bienvenida a Miguel Ángel de Alba, quien es el director de Ambiental News y que nos reporta las noticias más importantes respecto al medio ambiente en México y en el mundo. Bienvenido, Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio, al movimiento Laudato Si y a nuestro staff. Gracias. ¿Y qué nos tienes el día de hoy, Miguel Ángel? La semana pasada, pues nos tenía la COP muy en suspenso, si se iba a prolongar, si no se iba a prolongar, los compromisos. Y finalmente, ¿qué sucedió, Miguel Ángel? Finalmente sucedió que sí se prolongó, no los 2 días como yo lo había predicho, pero sí se prolongó todo un día más, con muchas desveladas, con mucha tensión por parte de los negociadores y con mucha actividad de lo que, pues en cierto modo, fue la delegación más grande de la COP, los lobistas, los personeros de las grandes compañías de gas y de petróleo, que tuvieron una delegación superior a a las 500 personas ahí en la COP para, pues, convencer a los países de que trabajaran para sus intereses, ¿verdad? Y pues casi lo lograron. Entonces, pues vamos a tratar de analizar lo que fue, lo que es el Pacto Climático de Glasgow o el documento final de Glasgow, que tuvo muchas variantes respecto al que comentamos la semana pasada, que era el segundo borrador. Hubo un tercer borrador y luego finalmente el sábado por la tarde-noche, eso de las 7 de la noche, el presidente británico de la COP26, Alok Sharma, pues salió y casi llorando, pidió perdón a los delegados por el acuerdo que iba a presentarles y pues se ganó los aplausos de los delegados, pero el acuerdo fue tibio, eh, no fue lo que la gente esperaba, mucho menos lo que los activistas esperaban y mucho menos aún lo que los científicos esperaban. Ya en el reporte que vamos a hacer ahorita, en el desglose, pues ahí vienen algunos comentarios de gente de la ciencia, de activistas, pues que critican este pacto, pues sacado prácticamente sobre las rodillas y al cuarto para las 12, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hablar y pues ya lo hemos titulado en nuestra página de ambientalnews.mx, pues que la COP26 fue la traición más anunciada que ha habido en este mundo del medio ambiente, ¿no? En este mundo del cambio climático. Y pues nosotros ya lo habíamos platicado, Carmen, que iba a ser una COP pues gris, sin muchos resultados, y desafortunadamente el Pacto Climático de Glasgow nos está dando la razón. Así es, Miguel Ángel. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro que sí. Mi pregunta es sobre los lobistas. Los lobistas, ¿por qué están presentes en la COP? Porque ellos asisten como representantes empresas, de las empresas de petróleo, de las empresas. O sea, ellos representan empresas. Ellos representan a las empresas, principalmente a las empresas de petróleo, a Ajá. las empresas de gas, a las grandes industrias. Muchos de ellos también representan los intereses de algunos gobiernos. Entonces, pues tratan de que el acuerdo sea de acuerdo, según sus propias palabras, pues lo menos lesiva para sus intereses, para sus industrias, ¿no? Uy, pues ellos no deberían de estar ahí. Pues no. Eso es lo que pensamos todos, lo que comentamos todos, principalmente lo que los activistas critican también, porque
te digo, fue una de las delegaciones más grandes que incluso si juntabas a varios países, no llegaban al número de los 500 Ujú, y ellos lo rebasaban. No ujú, recuerdo ahorita si eran 513 o 530 y algo ujú. el número de personeros que había trabajando ahí en la COP. Es como No es si hubiera, nuevo, siempre han estado ahí. es como si hubiera un juicio, vamos a suponer, de narcos, y los narcos fueran los jueces. Así, ¿no? Ah, Parece un equivalente a eso. Algo, algo, algo así, algo así. Y esto eh, no es nada nuevo. Se da en muchos congresos, en los congresos, se da mucho en los parlamentos. Cuando se discuten leyes, los lobistas pues, van a tratar de convencer a los parlamentarios, a los congresistas, a los diputados, a los senadores, pues de que voten a favor o en contra de tal ley, ¿no? Los casos más conocidos son los de las leyes antitabaco, pues que las cigarreras, las tabacaleras le invertían mucho dinero para que no se aprobaran las leyes en contra del tabaco. Entonces son los más conocidos. Hubo escándalos muy grandes ahí, como los casos de Philip Morris, y los lobistas pues, han estado presentes siempre, toda la vida en este tipo de eventos. Y yo también en las primeras COPs a las que fui me preguntaba qué hacen aquí, ¿no? Pero pues al final de cuentas están defendiendo los intereses de una industria. Es que De eso una es como industria ser que juez y parte. así es, y una industria que pues por mucho tiempo todos pensamos que iba a ser el futuro del mundo, ¿no? Que iban a salvar al mundo. Ya vimos que no fue así, que realmente lo destruyeron. Así Y es. lo van a seguir destruyendo, desafortunadamente. Si se los permitimos, ¿verdad? Ujú. Así es, entonces la sociedad civil, lo hemos comentado ya también muchas veces, tiene que fortalecerse, tiene que tomar acciones más fuertes para poder involucrarse más en este tipo de acuerdos y lograr que esos acuerdos también sean vinculantes. Ahorita una de las cosas malas de este acuerdo es que no es vinculante. Así es, lo que justamente lo que más necesita es ser vinculante y pues tampoco ahora fue vinculante, ¿verdad? Pues muchas Así es, gracias por así es. responder a esta pregunta, Miguel Ángel, pero adelante, adelante con el reporte. Y si surgen más, con todo gusto. Ah, gracias. Bueno, pues finalmente Estados Unidos y la Unión Europea se unieron en la COP26 para impedir la creación de un fondo para que los países con menos recursos puedan afrontar la crisis climática. En el último momento, India, apoyada por China, descafeinó el texto para acabar con el carbón y los subsidios a los combustibles fósiles. En tiempos extras, acabó la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, en Glasgow, Escocia, Reino Unido, tras 13 días de negociación, un día más de lo proyectado. Con el llanto apenas contenido, el presidente de la cumbre, Alok Sharma, calificó el acuerdo final como imperfecto, aunque aunque insiste este acuerdo una vez más en la necesidad de acelerar la acción climática y menciona por primera vez en 27 años a los combustibles fósiles. Esto pese a los intentos de varias naciones y de más de 500 lobistas de eliminar cualquier referencia en el texto final. Otra vez, con este pacto, con este acuerdo, quienes más pierden son los países vulnerables y con menos recursos, que reclamaban más apoyo financiero y ayuda directa para enfrentar una crisis climática que está presente en sus territorios y que ellos no han generado. Según algunos, la cumbre estaba llamada a ser la definitiva y marcaría el camino para afrontar una década crítica, pero desde el principio se vio que no lograría concretar un acuerdo a la altura del reto que enfrenta la humanidad.
Los idealistas esperaban que los casi 200 países que firmaron el Acuerdo de París sellaran un pacto que recogiera con lujo de detalles y sin escatimar recursos lo necesario para que los países en desarrollo y los países vulnerables pudieran mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático de inmediato, así como el protocolo a seguir para afrontar los daños y pérdidas de las naciones que menos recursos tienen y que menos contribuyen a generar esta crisis climática. Pero si esto no había ocurrido en las últimas 25 cumbres climáticas, en las últimas 25 COP, pues hasta cierto punto era natural que en esta tampoco se lograra. Sin llegar a considerarse un fracaso como la COP de Copenhague, esta cumbre de Glasgow será recordada por haberse aplazado un año a causa de la pandemia de COVID-19. Esta COP26 pudo ser la COP donde se firmara el Acuerdo de París 2.0, con compromisos renovados y acordes a los descubrimientos científicos, pero la reticencia de muchos países a dejar atrás un sistema que se derrumba a paso lento no lo ha hecho posible. Ganaron los intereses creados y resguardados durante muchos años. Por algo, una de las delegaciones más numerosas era la de los lobistas del gas y del petróleo, más de 500 personeros. Y al final, pues sí, un acuerdo sufrido, muy sufrido, pero acuerdo al fin y al cabo. Aunque quedó muy lejos de lo que se esperaba, el acuerdo no estuvo exento, para citar una famosa frase británica, de sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas para poder sacar este acuerdo adelante. La cumbre estaba prevista para acabar el viernes 12 de noviembre a las 18 horas locales, pero todo se complicó y fue imposible cumplir por las diferencias entre los negociadores. El sábado inició con un tercer borrador del documento final que en términos generales mantenía lo expuesto en las versiones anteriores. Eso implicaba un avance, pero hay que hacer notar que ni siquiera se asomaba el controvertido artículo 6, uno de los grandes puntos que debieron quedar cerrados desde la cumbre presidida por España y Chile el año pasado, en la COP25. Al final, sí se incluyó el artículo 6 y hubo un acuerdo para este artículo del Acuerdo de París que regula, entre otras cosas, los mercados de carbono. Pese a los desvelos de los días y noches anteriores, el sábado las negociaciones avanzaron más de lo esperado y por ello se vislumbraba un acuerdo inminente. Pero nos acordamos que en las cumbres anteriores, cuando se postergaron también, cuando se alargaron, los sábados y los domingos de aquellas cumbres, siempre veíamos un acuerdo inminente y las horas se prolongaban y nunca llegaba el famoso acuerdo. Y esta vez tampoco fue la excepción. Mientras esperaban a que el acuerdo saliera, se diera a conocer, se realizaba un plenario que también se retrasaba cada vez más. Finalmente, el presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, anunció que la sesión final y el acuerdo definitivo se darían a conocer en la tarde-noche. Y así fue. En la tarde-noche del sábado se dio a conocer el acuerdo, a pesar de mucha reticencia. El plenario de cierre comenzó cerca de las 19:30 horas locales. Hubo discursos de varios países y entre los primeros estuvo India. India, que pidió modificar el texto de referencia a los combustibles fósiles. Apoyada por China, instó a la presidencia a cambiar la expresión phase out por phase down, es decir, se pasó de eliminar gradualmente a reducir gradualmente el uso de energía del carbón no mejorado. Esto es, el carbón no tratado previamente para contaminar menos o no capturado y almacenado
por procedimientos tecnológicos. Y también se pasó de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles al reconocimiento de la necesidad de apoyar una transición justa. Es importante destacar que en el acuerdo no se menciona poner fin al gas ni al petróleo, los otros combustibles fósiles responsables del calentamiento de la atmósfera. El argumento se basa en el "y tú más", por lo cual los países se sienten con el derecho de usar unos años más estos combustibles para prosperar, como lo han hecho otros países durante décadas. A pesar de que muchos estados y la Unión Europea manifestaron molestias por este cambio, se aceptó con tal de que no se colapsara todo el acuerdo. En su discurso, Alok Sharma, visiblemente emocionado, se quiso disculpar ante los delegados, que a pesar de todo le aplaudían. Sharma les inició su discurso diciéndoles: comprendo su profunda decepción, pero es vital proteger este paquete. A final de cuentas, se logró mantener el texto del documento final, aún con las presiones de Rusia, Australia y Arabia Saudita, y se consideró un avance, incluir por primera vez en la historia de las cumbres climáticas la referencia a los combustibles fósiles, así haya sido con un lenguaje muy lejano al inicialmente propuesto. El texto, bautizado como Pacto Climático de Glasgow, pide a los países actualizar antes de finales de 2022 sus contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDC, es decir, sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta ahora, el Acuerdo de París obligaba a los países a una actualización quinquenal. La siguiente sería en el año 2025. Pero con este llamado, la presidencia quiere acelerar el proceso en vista de la urgencia. Incluso se abrió la posibilidad de que las actualizaciones sean anuales, lo cual podría aprobarse en la COP27 en Egipto. Además, para 2024, todas las naciones suscritas al Acuerdo de París deben informar con un plan detallado sobre sus emisiones en base a criterios comunes, con vistas a que siga vivo el objetivo de mantener la temperatura por debajo de 1.5 grados Celsius de calentamiento para 2100. El propio acuerdo reconoce que limitar el calentamiento global al 1,5 grados requiere reducciones rápidas, profundas y sostenidas de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, incluyendo las de las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para 2030, en relación con el nivel de 2010, y a cero neto a mediados de siglo, así como reducciones profundas de otros gases de efecto invernadero. Estas son metas sumamente ambiciosas que cada vez se ve más complicado conseguir, en especial porque los termómetros ya subieron 1.2 grados desde la época preindustrial, y los recientes estudios coinciden en que el planeta avanza hacia un calentamiento de entre 2.4 y 2.7 grados Celsius para el año 2030, en especial si se continúa con los compromisos actuales. Otro elemento a considerar es que todos estos compromisos no son vinculantes. Esto quiere decir que no son obligatorios para los países. Así las cosas, los planes climáticos actuales solo reducirían 7.5% las emisiones previstas para 2030. En 2020, debido a la pandemia, las emisiones descendieron 5.4%. Esto en un espejismo que duró poco, pues para 2021 se prevé que suban 4.9%, con lo cual prácticamente volveríamos a la normalidad en la que estábamos en 2020. El mensaje es desalentador y así continuará mientras se sigan posponiendo las decisiones importantes. Los autores del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU publicaron una declaración sobre la importancia de limitar a 1.5 grados Celsius el aumento de la temperatura y resaltaron la urgencia de hacerlo. Las pruebas están ahí,
y el mensaje es claro y contundente, afirmó Inés Camiloni, integrante del panel de expertos. Otro aspecto que hay que destacar es que no hubo ni un rastro de lo que piden los países más vulnerables, que es financiamiento. Los estados más vulnerables rechazaron considerar este acuerdo como un éxito, porque los países ricos encabezados por Estados Unidos y la Unión Europea impidieron destinar ayudas económicas para enfrentar los destrozos causados por la crisis climática. Así que continuaremos por ahora sin un financiamiento específico para resarcir pérdidas y daños, esto es, pagar a las naciones más vulnerables por los destrozos causados por eventos extremos, a pesar de que muchos pequeños países e islas están en riesgo de desaparecer por los efectos del calentamiento global. Cabe aquí recordar el impresionante video presentado por Tuvalu, en el que su primer ministro lee su mensaje en un podio que está dentro del mar y a él le llega el agua a las rodillas. Esto para que la gente se percatara del aumento que ha alcanzado el nivel del mar, en la que está llamada a ser la primera isla en sucumbir a causa del calentamiento global y el cambio climático. Lo que sí recoge el Pacto Climático de Glasgow es que los países ricos se comprometen a sacar adelante, y dicen que ahora sí va en serio, la promesa incumplida desde 2009 de destinar 100,000 millones de dólares anuales a partir de 2020 y hasta 2025 para que los países con menos recursos se enfrenten al cambio climático, especialmente en materia de mitigación y adaptación. Además, a partir de este año, la cifra destinada a adaptación deberá ser de unos 40,000 millones de dólares, y esto es casi el doble de lo que se tenía previsto. Sin embargo, es una noticia positiva que se empaña a no quedar claro cómo se recaudará el financiamiento ni cómo se va a entregar. Y se oscurece aún más cuando se dejó de hablar de apoyos y comenzó a usarse el término de préstamos, con lo cual se agravaría el problema de la deuda económica de las naciones que lo recibieran. También se acordó la creación de un mecanismo para aterrizar esas ayudas gestionadas a través de la llamada Red de Santiago. Sin embargo, no se ha logrado concretar una cifra en otro golpe de los países del norte global a los del sur global. Una vez más, se establece en el documento final que la próxima cumbre buscará cerrar de una vez por todas este tema. Y no sé cuántas veces he escuchado ese término, pero siempre es la siguiente cumbre la que lo va a terminar. Ahora tocará el turno a la COP27 en Egipto, pero seguramente tampoco se concretará. Y después viene Arabia Saudita, entonces en las dos siguientes COPs seguro que no se va a concretar. Y llegamos al polémico artículo 6 del Acuerdo de París, en el que por fin se logró un acuerdo. Otra de las tareas a resolver en esta cumbre climática era cerrar el reglamento del artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, una herramienta por la cual los países y empresas que han emitido más de lo que debían pueden comprar a terceros países derechos sobrantes, realizar proyectos para reducir emisiones o para mejorar los sumideros. El apartado tenía ciertas lagunas, como la doble contabilidad, una triquiñuela por medio de la cual el país emisor y el receptor podían apuntarse las mismas reducciones de emisiones. Tras el acuerdo de Glasgow, esta trampa quedó prohibida, a pesar de las presiones de países como Brasil, aunque hay vía libre para incluir créditos antiguos procedentes del protocolo de Kioto, esto es, reducciones ya logradas antes de 2013. Aún así, cerrar este artículo ha sido un alivio y motivo de celebración para los artífices del pacto, al punto de tomarse una foto todos juntos antes de entrar al plenario final. Más allá del documento final, la COP26 deja un sinfín de acuerdos, compromisos, pactos y alianzas, en su mayoría no vinculantes, por lo que nadie puede asegurar que se vayan a cumplir.
Estos acuerdos son sobre el metano, la deforestación, los combustibles fósiles, los autos contaminantes y bueno, hasta las dos mayores potencias del mundo y las que más contaminan presentaron un acuerdo sorpresa para avanzar en la lucha contra el cambio climático. El documento final del Pacto Climático de Glasgow es manso, débil y el objetivo de 1.5 grados Celsius apenas logró sobrevivir. Pero se ha enviado ya la señal de que la era del carbón está por terminar. Estas fueron las palabras de la veterana de las cumbres climáticas Jennifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional. Sin embargo, Laurence Tubiana, una de las responsables del Acuerdo de París, considera que el greenwashing o el lavado verde es la nueva negación del clima. Y hemos visto demasiado en juego en esta COP. El greenwashing, según los activistas y según los científicos, es lo que se va a generar con este artículo 6 del Acuerdo de París, de las famosas compensaciones de carbono entre los países que más emiten y los que menos emiten. Eso es lo que se está llamando el greenwashing. Debemos reforzar los mecanismos de responsabilidad para el cero neto en el futuro, porque además el sistema financiero internacional no está a la altura del desafío. Al término de la COP26, la sensación es de que la brecha entre las demandas ciudadanas y científicas y lo que finalmente hacen los gobiernos es cada vez más grande, es enorme. Mohamed Adou, director del think tank PowerShift África, señaló que esta cumbre ha sido un triunfo de la diplomacia sobre la sustancia real. El resultado refleja una COP celebrada en el mundo rico y el resultado contiene las prioridades del mundo rico. La próxima estación será en la COP27 en Egipto. Otra vez, hay todo un año para que la lucha contra el cambio climático ocupe realmente un lugar prioritario en las políticas de todos los gobiernos, sin dejar a nadie atrás. ¿Será que ahora sí se cumple? Pues esto es lo que vimos, Carmen, esto es lo que analizamos, esto es lo que sentimos de esta COP26 y de este acuerdo. Y pues seguramente ya has visto como todos nosotros las reacciones en los medios, pues de organizaciones sociales, de activistas, incluso de algunos gobiernos, del mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pues de que el acuerdo es insuficiente e ineficiente, ¿no? Entonces, pues la sociedad civil tiene que emerger todavía con más fuerza y forzar de alguna forma que estos acuerdos primero sean vinculantes y segundo, pues que realmente respondan a las necesidades de la humanidad, que son básicamente salvar pues la existencia misma, no acelerar esa tan temida extinción que estamos viviendo, ¿no? Así es, Miguel Ángel. Pues es muy triste ver pues que los eventos de clima extremo aumentan, que este año fueron extraordinarios, fueron muy intensos, ¿verdad? Y lo que yo esperaba, pues era que en esa COP, pues se abrieran los ojos de las personas y se abrieran el corazón de los empresarios, de los dueños de la industria fósil. Pero no, siguen anteponiendo sus intereses económicos sobre la vida del planeta y la vida de todos nosotros, incluso sobre sus propios países, ¿no? Sobre la vida de ellos mismos y de sus hijos y de sus nietos. Estuve hace rato leyendo una entrevista con el doctor Suzuki. El doctor Suzuki es uno de los mayores promotores dentro de Climate Reality, de la ciencia de los cambios climáticos, y es el que cuyos pronósticos han sido terribles. O sea, él pronostica que para el 2100, de seguir las cosas igual, él es el que ha pronosticado que podría llegar hasta 8 grados a nivel mundial, y a 8 grados, pues el planeta ya sería muy parecido a Marte, ¿no?
Y también pues se espera que después de un COVID que nos llevó mucho a la reflexión, que nos llevó mucho o bueno, cuando menos eso espera uno, ¿verdad? De que la gente reflexione, de que la gente analice mucho cómo vivimos la vida. Por ejemplo, yo hace un ratito venía manejando en el tránsito porque fui a cuidar a mi nieta. Y en el trayecto, pues venía yo meditando, bueno, pues de verdad tiene sentido nuestra vida con todas las horas que pasamos en el tránsito, emitiendo dióxido de carbono, años que pasamos pagando hasta nuestros automóviles para podernos transportar, ¿verdad? Evitar el transporte público que ni da para, ni siquiera da abasto, además es más contaminante que un vehículo, por cierto. Supuestamente viajar en autobús, pues limita el número de autos individuales, ¿no? Pero de verdad nuestra vida queremos que siga igual. De verdad quiere la civilización seguir viviendo para dar vida a la industria fósil, porque para eso estamos viviendo. Vivimos, o sea, la gente trabaja para comprar, bueno, para vivir, ¿no? Para tener alimentos, para tener un sustento, pero también para comprar un automóvil, para estar pagando esa gasolina, para estar viviendo en un mundo en el que, pues en el boiler, pues usa gas metano, ¿verdad? Estamos consumiendo electricidad con carbón en México. Los que han tenido celdas solares, pues son privilegiados de alguna forma que alcanzaron a tener sus celdas solares y ahorran energía, o sea, ahorran dinero. Pero en realidad la civilización gira en torno de la industria fósil y del consumismo. Entre la industria fósil y el consumismo es como estamos acabando con nuestro planeta. Y de verdad queremos seguir viviendo igual, horas y horas en el tránsito, horas y horas respirando dióxido de carbono, horas y horas. ¿Cuál es nuestra recompensa en realidad, no? Llegamos a casa agotados, llegamos llenos de contaminación, llegamos con enfermedades, con alergias, por tanta, desde que tenemos semáforo verde acá en Toluca, créeme, los ojos se me ponen rojos, rojos y mis alergias se me vienen peor que nunca. ¿Por qué? Porque ya aumentaron las emisiones en el tránsito, con el tránsito, en la mañana, en la tarde, en la noche. Ya sales a las vías y son unos embotellamientos tremendos. De verdad tú- yo no veo ni divertido ni cómodo vivir en una civilización así, que vive hundida en el consumismo y hundida en la contaminación. Vivimos para estar contaminados, esa es nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco, pues sí ha invitado mucho a desinvertir, está invitando a empresarios para que desvíen sus inversiones de la industria fósil, los está invitando a hacer ese cambio. A la civilización, a los católicos nos está invitando a cambiar nuestros hábitos de consumo, a advertirnos que estamos cayendo en ese consumismo. ¿Verdad? Todo lo que compramos que no sirve para nada, que eso es cartón, plásticos, cosas desechables que no nos sirven en absoluto para nada y vivimos inmersos en ello. ¿Verdad? Vivimos para ese consumismo, el consumismo de la basura, ¿verdad? Cosas que ya no se pueden ni siquiera reciclar, pero nos la pasamos consumiendo cosas así. En nuestros hogares, en nuestras casas, tenemos de verdad, ¿eh? El consumismo nos gana y también nos acaba el bolsillo, por cierto. Prendemos la televisión y ¿qué vemos? Compra, compra, consume, consume, o sea, eso es todo. Las películas violentas, pues ¿para qué? Para vender armas. O sea, vivimos una civilización programada para vivir así, en ese consumismo, en esa marca industrial, ¿no? Y estos países, los países en desarrollo, pues, ¿qué podemos esperar? O sea, o sea, no, la fantasía de que nos van a financiar, transitar a energías limpias, pues sí, es una fantasía, porque en realidad vivimos contaminados por esos países. Ellos no quieren contaminar sus países, pero sí vienen a los nuestros, a los países en desarrollo, a acabar con nuestros ecosistemas porque ellos no quieren dañar los de ellos. O sea, es un egoísmo en esta civilización que no me cabe en la cabeza, ¿verdad?
No me cabe en la cabeza la manera en que vivimos y que ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos que vivimos en el consumismo, que vivimos llenos de alergias ya, de enfermedades por la contaminación, pérdida de memoria, asma, o sea, enfermedades por todos lados y que estamos igual, no protestamos. Por ejemplo, afuera de las reuniones de Glasgow, pues yo veía manifestaciones de diferentes grupos de activistas, ¿verdad? Y eran fuertes, eran algunos grupos religiosos, otros grupos de Fridays for Future y de diferentes marcas, ¿no? De activismo, pero afuera de las reuniones, ahí estaban las manifestaciones de las personas, ¿verdad? Pidiendo la tregua para poder transitar energías limpias. Y ni la economía lo permite, ni el sistema mismo, ¿no? Vivimos en un sistema de consumismo, vamos al cine y es una civilización de fantasía, de superhéroes, exageraciones, de cosas virtuales, y en eso se nos va la vida, ¿no? O sea, ¿qué hacemos por detenerlo si seguimos viviendo de la misma manera? No hemos hecho nada para cambiarlo, ¿verdad? Y las pocas personas que están conscientes en el mundo, yo creo que somos, no sé, será un 1% de toda la población mundial, que nos damos cuenta de que la población mundial sigue creciendo, que los ecosistemas ya se están agotando. Y mira que en México la cuestión es crítica. Nuestros ecosistemas están tronando, o sea, la desertificación está aumentando en nuestro país, el agua se nos está acabando, se nos vienen, así como este año tuvimos sequías, las del año próximo van a ser peores. Vamos a empezar a tener más incendios provocados por las sequías mismas, ¿verdad? Y esa falta de agua, pues va a ser peor. Entonces, ¿qué podemos esperar en un país que ni siquiera está transitando energías limpias, que ni siquiera está haciendo lo correcto para mejorar esos ecosistemas? No se limita la actividad industrial de empresas extranjeras que son súper contaminantes, que acaban con nuestra agua, acaban con contaminan nuestra atmósfera, nos dan empleos, pero nos destruyen. Y un país que ya no tiene recursos naturales, cuyos ecosistemas están agotados, pues a la larga ni siquiera va a poder dar ese servicio a esas empresas, porque todo se agota. Si no limitamos esas empresas, ¿verdad? Se nos va a acabar el país, se nos va a acabar lo poquito que tenemos. Vivimos en un país donde hay mucho sol, sí, pero también donde hay muchas desventajas del clima. Tenemos muchas desventajas. Son tierras secas, la mayoría de las tierras de nuestro país son tierras secas. Entonces estamos descuidando ese aspecto, estamos deforestando nuestro país. Y aunque tratamos de reforestar algunas organizaciones, ¿verdad? No es suficiente con la pérdida de los bosques acelerada que estamos viviendo, la pérdida de ríos, la pérdida de acuíferos. O sea, nuestro país se nos está escapando de las manos y nadie hace nada por cambiarlo, ¿verdad? No es suficiente. Necesitamos más reservas de la biosfera, necesitamos recuperar ecosistemas a como dé lugar. Pero, pues no, las estrategias hasta ahorita no están funcionando, ni sembrando vida, ni nada, nada. Los desiertos en el norte de México siguen creciendo y la verdad es que nos estamos abandonando, así como yo sentí como el mundo se abandonaba a sí mismo, lo mismo siento de México, ¿verdad? Que vivimos dando un servicio a otras empresas extranjeras que está acabando con nuestros ecosistemas, ¿verdad? Y seguimos queriendo producir gasolinas y el gas. Si ya hay soluciones, ¿por qué seguir dañando al mundo, ¿no? Dañando a la atmósfera, seguir dañándonos? ¿Por qué? Si ya existen las soluciones que incluso ya son más baratas que las energías fósiles. Y sin embargo, pues sí, los intereses de estas personas, como tú dices, esos lobistas, que son los lobos, son lobos, ¿no? Exacto. Los lobos del mundo defendiendo su interés económico. Y las grandes naciones, o sea, las naciones desarrolladas, pues siguen en esa comodidad, sabiendo lo que están perdiendo, ¿eh? O sea,
sí están conscientes de los cambios climáticos, sí están conscientes de las amenazas y a pesar de todo, prefieren el dinero en el bolsillo, en el presente, que la vida del mañana. Es más, la vida del presente también, porque esos cambios los estamos ya sufriendo, ¿no? Así es. Y tan lo saben, tan lo saben bien que pues ellos fueron los que nos condicionaron a este consumismo, porque la mayoría de estos productos desechables, de estos productos de uso de una sola vez, están hechos con productos petroleros, Derivados del petroquímicos, petróleo, sí. derivados del petróleo. Entonces nos acostumbraron a esa vida fácil de usar y tirar. Y pues dime tú ahora qué familia vive sin los famosos utensilios desechables para la comida, para, ya sea para guardarla, transportarla o hasta tirarla, ¿no? Así es. Y ya para donde voltees en tu casa, estamos llenos de derivados de los combustibles fósiles. Llámese una pantalla de televisión, llámese un comedor, unos platos, lo que te encuentres, lo que hacía a la vista, está fabricado con petroquímica. Ujú. Y la mayoría sigue consumiendo agua de garrafón, ¿eh? Que ya no, Así que es. ya es agua muerta. O sea, pasó por un proceso de electropurificación que mató los minerales del agua. Y luego a garrafones de plástico. Y el agua hasta sabe a plástico. Y así se la toman, agua muerta. Y garrafones de plástico que son expuestos al sol, con lo cual sueltan dioxinas Así es, que provocan cáncer. Y así así se es, toman el agua. así es. Entonces, En vez de ponerle un filtro de carbón activado a tu llave del agua, ¿no? así, esa es la mejor solución, pero seguimos en el ciclo de los plásticos y el ciclo de estas empresas, pues que te venden el agua. A ellos les cuesta muy, muy barata el agua y te la venden más cara. ¿Por qué? Porque incluye el plastiquito, ¿verdad? Pero un plástico que te va matando con el tiempo. Tenemos plástico hasta en la sangre, ¿no? Entonces vivimos una civilización inmersa en eso y que no se da cuenta. O sea, a lo mejor las personas sufren el tránsito, ¿verdad? Sufren ese tiempo que podrían utilizar para otras cosas. Y no, estamos al servicio de la industria fósil precisamente, en el tránsito, sirviendo a empresas que contaminan, aceptando empresas que se acaben nuestros ecosistemas, nuestros recursos naturales, y lo permitimos, ¿no? Como que hace falta mucha más Y, conciencia, más educación en las personas, que se den cuenta de que y en pues los no es gobiernos, divertido, ¿eh? Y no es divertido. Yo pienso que no, la por vida supuesto que debería de no. ser mucho más agradable, ¿no? Pero pasar 3 horas en el tránsito respirando dióxido de carbono, pues no es agradable. Y además, pues expone uno a muchas enfermedades, ¿no? Si estuviéramos más Definitivamente. acostumbrados a ciclovías, que tuviéramos ya más eso. Pero, por ejemplo, aquí que la gente de la Ciudad de México viene a Toluca, va y viene diario. Y es la misma historia. Y dentro de la Ciudad de México es lo mismo. De un lugar a otro, ¿cuántas horas se pierden? ¿No? Ujú. ¿Cuántas horas se pierden en el tránsito? Es agobiante. Es agobiante y ya nos Totalmente. estamos enfermando, ya nuestra salud está súper afectada, ya los niveles de oxígeno seguramente están muy bajos porque ya no hay árboles, ya no hay bosques que los puedan producir. El mar está acidificado, ya no está produciendo el oxígeno que necesitamos. Entonces, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos contaminando más y más y más y más. Entonces, pues ese resultado, ¿a dónde nos va a llevar? A la extinción, Es la que desafortunadamente ya a la extinción. empezó, esa extinción ya empezó. Así es. Y desgraciadamente, pues, en México tenemos un gobierno que en vez de ir hacia adelante va hacia atrás y nos está llevando a más consumo de carbón, más consumo de combustibles fósiles para generar electricidad, en un afán pues, no sé ya la verdad de qué, de ir hacia atrás, de regresar a las épocas de los monopolios estatales de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos, y
a pesar de la promesa del presidente de no autorizar el fracking, se está haciendo fracking. Pemex está haciendo fracking del centro hacia el sureste del país, y eso también se va a acabar el agua y va a envenenar el agua de muchas comunidades. Sí, claro. Bueno, de hecho ya lo está haciendo. El fracking es tremendo. Entonces, tenemos un gobierno que nos lleva con políticas retrógradas cada vez más a la prehistoria, y que la verdad hizo un papel terrible, desastroso en la COP26, donde envió una secretaria de Medio Ambiente que llegó una semana después, y que además llegó a hablar de las niñas y las mujeres, que sí es importante el tema, pero no era el foro ni el lugar para hablar de esa problemática en ese momento. En vez de hablar de emisiones y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es el tema que a ella le correspondía tocar. Y un presidente que desdeña ese tipo de reuniones porque ni siquiera asistió. Y no solo no asistió, sino que ni siquiera mandó un representante de nivel como pudo haber sido el secretario de Relaciones Exteriores, sino que manda a una subsecretaria de Relaciones Exteriores, y después, una semana después, llega María Luisa Albores, la secretaria de Semarnat, que pues, ni modo que me digas que no tiene asesores. Tiene ahí Amparo Martínez, que fue directora del Centro de la Atmósfera, de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y que es la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ni modo que me digas que no sabe. Amparo Martínez sabe, pero seguramente María Luisa Albores no se dejó asesorar o no la quiso escuchar, de plano. Lo más probable es que no escuchen. Al único que escuchan es al presidente. Y todos los diputados y senadores de Morena no escuchan al pueblo, ¿eh? No escuchan las necesidades del país, escuchan la voz de su presidente. Así es. Y Están están para como el servir al perrito de pueblo, la no al RCA, ¿te acuerdas? presidente. ¿Mm? Exactamente. Están como el perrito de la RCA, ¿te acuerdas? Solamente escuchan la voz del amo. Sí, ¿verdad? No escuchan, Bueno, no están escuchando la voz de los mexicanos, las necesidades que hay en cada municipio, en cada estado. Están escuchando nada más las ideas de un presidente que nos está llevando a una situación más grave todavía de contaminación. México ha vivido, bueno, no es que México haya vivido del petróleo, pero ya son muchos años de muchísimo dinero que ha entrado por el petróleo y ni siquiera lo hemos visto los mexicanos, sus bondades no las hemos visto. Todos los que han llegado como directores de Pemex acaban huyendo del país con nuestro dinero. La mayoría, o sea, en eso acaban, ¿verdad? Y ellos no los veo yo en así es. juicios políticos, no los veo en la cárcel, ¿verdad? Se van a España, huyen, se llevan nuestro capital y ¿de qué sabemos de él? Nada. Pues ni Y, siquiera el que atraparon. y quedan impunes. O sea, ese petróleo, Uh-huh. todo el dinero, incluso, fíjate, yo supe que en el sexenio anterior, Pemex tenía el 10º lugar de ingresos en el mundo, el 10º lugar de ingresos, o sea, de empresa con muchas ganancias, ¿no? Pero la declararon en quiebra para poder hacer una reforma petrolera, para poder ganar todavía más de Pemex, ¿no? Para verse beneficiados los funcionarios públicos de eso. Entonces hicieron una reforma petrolera declarando en quiebra Pemex, pero no estaba en quiebra. Era de las 10, era la 10ª empresa con más ganancias en el mundo. Pero a ese grado han robado el petróleo en nuestro país. Y ya no es tiempo de celebrar el petróleo, ya no es tiempo de esa riqueza incluso, o sea, ya no podemos seguir dependiendo de ello porque está matando al mundo, ¿no? Lo está matando la vida en el planeta. Entonces, querer seguir viviendo de eso, que ni siquiera hemos visto los beneficios los mexicanos, pues no le veo ningún sentido, ¿verdad? Los únicos que se han beneficiado de Pemex son los funcionarios públicos, porque los mexicanos no hemos visto ese dinero. Los sindicatos.
Los sindicatos son los que se quedan con el dinero. Así es. Yo cuando era jovencilla trabajé en Pemex y la verdad es que me daba mucho coraje ver a tanta gente haciendo nada, nada, caminando por los pasillos, checaban su entrada, se salían todo el santo día y regresaban a la hora de checar la salida nada más. Hijitos de papi, heredándose los puestos, la prostitución por las plazas de Pemex. Yo veía prostitución por eso, ¿verdad? Hasta que me salí dije, no, yo no soy de este lugar, yo no soy de aquí. Y me salí a pesar de que era un muy buen sueldo, ¿verdad? Dije, no, yo no quiero ser parte de esto. Y me salí, definitivamente, me salí. Pero es vergonzoso, ¿no? Ver cuánto dinero se tiró de Pemex, cuánta gente ha vivido de Pemex, ¿verdad? Empleados que no hacen, pero nada dentro de Pemex, no hacen nada de nada. Y sin embargo tienen unos sueldazos y unas pensiones extraordinarias, ¿no? Eso es lo que ha sido Pemex para lo que yo he visto, ¿no? Lo que yo he visto. Se ha exportado mucho petróleo, pero el dinero nunca llegó a nuestro, a crear empleos para mexicanos, a crear empresas mexicanas. Nunca se usó ese dinero para que nosotros fuéramos independientes, una nación independiente. Nunca. Y seguir defendiéndolo, pues no tiene caso. O sea, sí se hacen ricos los funcionarios, pero nosotros no. Nada más, nada más. Y en la misma situación está la CFE, sindicato que hizo ricos a sus trabajadores, con muchas prerrogativas, con muchas prestaciones, ninguno de ellos paga la luz. Así es. Y ahí está, dos empresas estatales ineficientes, con pérdidas, y que le siguen apostando a ellos, cuando el mundo va de salida de eso, del uso de esos combustibles fósiles. Así es. Y Así nosotros es. todavía queriendo armar refinerías y destrozando bosques de manglares para eso. Así es. Y siendo que ese dinero ahorita es indispensable para generar empleos en México, porque está aumentando la pobreza, está aumentando el desempleo. Más empresas siguen quebrando. Creímos que ya habían quebrado todas las que tenían que quebrar, pero siguen quebrando. No, O sea, la siguen y van a economía va seguir. en franca bajada. Sí, porque por otro lado estamos importando alimentos. Además, Acaba de romper México un récord en la importación de agroalimentos. Y obviamente, pues, los alimentos que vienen de fuera cuestan más. así es. Y nosotros que tenemos un campo bellísimo, ¿verdad? Y incluso leí que iban a aumentar de 1.000 millones de pesos por agroquímicos a 5.000 millones en puros agroquímicos llenos de glifosatos que matan la vida, que dan cáncer a la gente y que acaban en nuestra mesa. O sea, y estaban orgullosísimos de decirlo, que lo aumentaron a 5.000 millones la compra de agroquímicos para el campo en México. ¿Qué hay de orgullo en eso? El orgullo es de que siguieron las órdenes del patrón y no le cambiaron ni una coma. ¡Qué Ese barbaridad! es O el sea, orgullo. 5.000 millones de puros agroquímicos que matan los ríos, los acuíferos, a la gente, a los que manejan esos agroquímicos, acaban con la fertilidad de los suelos y están orgullosísimos. Ahí sí aumentaron el presupuesto, ahí sí. Son Ahí contradicciones que yo no sí, comprendo. y no hay vacunas, y no hay ya ni del cuadro básico para los menores, no hay medicamentos, no hay médicos, no hay educación, pero ahí no hay aumento de presupuesto. Así es. Sí, también vi a los funcionarios, a muchos protestando, ¿verdad?, por la reducción del presupuesto y es incongruente, ¿no? Que el presupuesto se esté usando para algo que no va a durar ya mucho, o esperemos que ya no dure mucho, que tarde o No, temprano, que ya no pues sí, duren, que es que quede ya prohibido el uso del petróleo, del metano y de esos gases que nos están matando. pues ya se están dando pasos hacia allá.
Ya lo comentábamos, ya Londres y al parecer China están determinando que para 2035 se acaban los motores de combustión interna en los automóviles. Pues que Ojalá así que sea. empujemos la sociedad fuerte para que así sea. Así es. Pero bueno, Y esa propuesta es a nivel mundial, ¿va a ser para todos a nivel mundial o para quiénes? no, esto, pues en principio ya Gran Bretaña lo hizo, ya lo hizo público, ya es un compromiso de ellos. China está por hacerlo público, todavía no lo hace. La India también va por ahí. O sea, ya lo están pensando, están viendo cómo lo hacen y están apostando por el hidrógeno, pero además por el hidrógeno producido por el sol, no el hidrógeno químico. Ujú. Entonces, pues vienen cosas interesantes y hay que apoyarlas, y hay que apoyar a la ciencia, porque aparte, pues se nos van a venir otras pandemias provocadas por el mismo cambio climático. Y ya como anécdota, y tal vez para cerrar el programa, Carmen, pues le toca a Egipto organizar la COP27 y pues ya se estrenó con unas inundaciones muy fuertes que provocaron que todos los alacranes salieron de sus guaridas, de sus escondites, y hay una cantidad increíble de personas picadas por alacrán. De hecho, hasta ayer había 3 personas muertas y más de 500 hospitalizados por picaduras de alacrán. Y esos alacranes sí son picositos, ¿eh? Sí tienen un Ajá, veneno bastante potente así es. Así es que ya, en el mismo así Egipto. que para que se vaya entrenando Egipto en las crisis climáticas, Claro. Pues pues a ya Canadá, lo estrenaron. ajá, a Canadá le fue muy mal. Ayer, antier, tuvieron unas lluvias como nunca las habían tenido y están desconectados, ¿no? Está Vancouver aislado. No sé si es Vancouver, Sí, pero están y aislados. ahorita están bajo cero. Además, e Están bajo cero incomunicados, además. Uh-huh. incomunicados y las carreteras se tronaron por tanta agua. O sea, Y, y, con el, y con el aumento de casos de COVID en Canadá y Estados Unidos. Y al rato nosotros. ahorita hay influenza, ¿eh? Hay mucha influenza. Hay mucha influenza, hay muchos catarros desconocidos, muchas gripes desconocidas. En Estados Unidos han intensificado las campañas de vacunación contra la influenza y contra la COVID. Y en el aeropuerto de Houston ya están anunciando cada instante, de Dallas Fort Worth, perdón, están anunciando ya cada instante que es obligatorio el uso de la mascarilla, del cubrebocas, en todo el tiempo que estés dentro del aeropuerto. Que si te encuentras sin mascarilla, serás objeto de una fuerte sanción o incluso la cárcel. Sí, sí Entonces, te creo. está fuerte el repunte de la COVID en Canadá y en Estados Unidos y no dudes que aquí en México ya pronto lo tengamos. Imagínate otro paro de la Pero ya, economía. pero ya ves, decidieron vacunar a los chavos que podrán votar en el 2024, nada más. Los de 15 A años los van de, a tener los 18. de 15 a 17. Qué Qué curioso, casualidad, ¿verdad? ¿no? Para que voten. Es para comprar. No Para que puedo creer lo que está pasando estén en mi país. agradecidos. Pues como dirían por ahí, México es un país surrealista. Sí, 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 parece un país ya surrealista, ya no entiendo qué es lo que sucede aquí. Pero en fin. André Breton estaría feliz aquí. Ujú. Oye, y por cierto, se iba a reunir AMLO, con Biden y con Trudeau, pero no sé si Se para hablar reúnen, precisamente sobre la energía o no.
Bueno, depende qué agenda leas. Si lees la agenda de López Obrador, no van a tratar ese tema. Si lees las agendas de Trudeau y de Biden, por supuesto que está ese tema, porque Claro, sus empresas están protestando y sus congresistas. así es muchísimo Nada más que, dinero, es o sea, muchísimo dinero. aquí los otros datos también los usan en las agendas internacionales. Sí, claro. Y digo, además son muchos, creo que es $1 billón o más de $1 billón, ¿no? Lo que tendría que indemnizar a estas empresas. Y la verdad es que no los tenemos, no los Pues tenemos. no creo que sea un billón, yo creo que son muchos más, Muchos más porque billones de dólares. sí, porque no serían solamente las empresas de Canadá y Estados Unidos, las empresas de la Unión Europea también se están inconformando ya están analizando cómo presentar las quejas ante el Tribunal de la Haya. Entonces, si no dan marcha atrás a la reforma eléctrica o energética, como le quieran llamar, nos vamos a ver en graves problemas de todo tipo, políticos, económicos y hasta sociales. Así es, porque no queremos que pase lo mismo con lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco. Pagamos, los Ujú. mexicanos fuimos los que pagamos el precio del aeropuerto y no lo tenemos. Así es, Se pagó y no lo pero tenemos. O sea, qué cosas tan y tenemos absurdas un aeropuerto que no va a servir. que ni siquiera sirve y que es peligroso porque tiene ahí un cerro, ¿verdad? O espero que no Tiene un pase cerro lo en medio mismo. Espero que este y señor tiene no las acepte tolvaneras. pagarles, ¿eh? Espero que tenga un poquito más de sentido común, ¿no? Y que no nos obligue a los mexicanos a perder tanto dinero. Y lo peor del caso sería perder energías limpias, Ujú, así es, casi, casi. Pero bueno, así es. ya veremos en el próximo programa ya veremos qué pasa con estas reuniones, ¿no? Que ya tendremos las dos versiones, la de los otros datos y la cierta. Y la real que manejan Por- Canadá, Estados ah, Unidos y todas las empresas. Y además así es. los ha acusado de que no pagan, y eso es mentira, ¿eh? Sí pagan. Pues, pues en el colmo del desconocimiento de la diplomacia, López Obrador anunció hace unos días que iba a balconear a los congresistas de Estados Unidos que se opusieran a la reforma eléctrica. Eso antes de una cumbre trinacional. Qué O sea, el barbaridad. colmo del desconocimiento de la diplomacia, ¿no? Sí, claro. Eso no se dice ni se hace. A lo mejor lo piensas, pero hasta ahí, ¿no? Así es. Pero pues, así las cosas. No, pues sí. Bueno, en todos los congresos se cuecen habas, ¿eh? En todos los congresos hay lobistas, hay lobos, que siempre están haciendo de las suyas, ¿no? Beneficiando a las empresas. Pero, pero pues yo no sé, algo les sabrá Biden o algo les sabrá Trudeau, algo sabrá, ¿no? Que los está amenazando con echarlos de cabeza. Falta saber lo que ellos saben de AMLO, ¿no? Exactamente. No, pero es que ya las coincidencias o las casualidades son muchas, ¿no? ¿Quién tendrá más Detienen, trapito? detienen a la hermana del Mencho y a su cuñado 2 días antes de la reunión cumbre, ¿no? Otra coincidencia, otra casualidad. Pues quién sabe ahí. Pues ya veremos el próximo jueves a ver de qué color pintaron las cosas. Se va a poner interesante. Ya estaremos analizando qué pasó. Claro que sí, Miguel Ángel. Pues te agradecemos mucho el informe, el reporte de hoy. Y a nombre de mis compañeros del capítulo Toluca, del movimiento Laudato Si y del auditorio de Plataforma Radio Digital, así como del staff que hace posible este espacio, te doy las gracias y te daremos la cordial bienvenida para para el próximo programa. Entonces, te agradecemos mucho, Miguel Ángel.
Pues gracias. Gracias al movimiento Laudato Si, a nuestros productores de la estación de radio y a nuestro auditorio por este espacio y por escucharnos. Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas noches. Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.